Buenos días, chicos. Voy a ir directo al asunto. Me retiro. Esta vez de verdad. El hombre que acaban de ver es Tom Brady, el equivalente a Messi, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan o LeBron James, pero en el fútbol americano. Es una auténtica leyenda, una leyenda que ha dicho adiós de nuevo. Sí, sus oídos no les engañan. Brady ya se retiró el año pasado, pero decidió volver a jugar esta temporada. Todo para volver a retirarse. Algo muy curioso, porque este anuncio se ha realizado el día 1 de febrero, es decir, un día antes del famoso Día de la Marmota. Sí, por eso tengo a este coleguita al lado. Ya saben lo que ocurrió en la película protagonizada por Bill Murray. El hombre del tiempo al que interpreta se encuentra con la situación de que vive el mismo día una y otra vez. Cada día que se despierta resulta que es el Día de la Marmota. Y es bastante curioso porque ¿de verdad se piensan que la política internacional se libra de esto? ¿De verdad piensan que no están sucediendo cosas que ya han pasado? Vamos a repasarlo. Bienvenidos al especial Día de la Marmota de En Dos Continentes. Bien, el Día de la Marmota fue originado con el único propósito de unir a todos. Sin importar edades, razas o creencias, cientos de americanos se reúnen para ver si efectivamente nos siguen quedando 6 semanas de invierno o si por el contrario la primavera va a llegar antes de lo esperado. Es un evento en definitiva de unión y eso es lo que busca Gavi. No nos referimos a nuestro compañero ni al jugador del Fútbol Club Barcelona. Gavi es una asociación cuya misión es dar recursos a los países más pobres frente a las diversas situaciones mundiales que pueden ir apareciendo. Y una de ellas, sí, es la COVID. Cuando las compañías de vacunas crearon las primeras dosis, los trabajadores de Gavi pidieron y lo más importante, compraron cargamentos de estas vacunas. Pero las compañías de vacunas no las entregaron inmediatamente, en absoluto. ¿Qué es lo que primaba? La pastita. ¿Y quién tiene la pastita? Los países desarrollados. Así que la estrategia de estas compañías fue dar la vacuna primero a estos países y luego a los pobres, a los que sobraban. El problema es que los meses fueron pasando y la demanda fue bajando, por lo que Gavi, lógicamente, canceló su pedido. ¿Y qué hicieron estas compañías? Quedarse el dinerito. Según el New York Times, los fabricantes de vacunas se han quedado casi $1.5 millones por vacunas canceladas a los países pobres. Y añade, además Johnson & Johnson exige pagos adicionales por vacunas que no se querían, según documentos confidenciales. O sea que no solo se niegan a devolver el dinero de unas vacunas cuya entrega se ha demorado años, sino que además hay una empresa de fabricación de vacunas, Johnson & Johnson, que pide más dinero. ¿A qué se deberá? Bueno, quizá tenga algo que ver con esto. Varios medios informan que la justicia ha desestimado el plan de Johnson & Johnson para no indemnizar a los afectados de cáncer por sus polvos de talco. La compañía creó una unidad de negocio vacía y sin actividad que se declaró inmediatamente en quiebra. O sea que por algún motivo, Johnson & Johnson no solo se niega a pagar, sino que además pide más dinero. ¿Por qué será? Ni idea, pero seguro que no tiene que ver con los 40.000 litigios a los que se enfrenta la compañía, porque se ha demostrado que esos polvos de talco de los que hemos hablado podrían ser la causa del cáncer que padecen muchas personas que se los han puesto. Y es aquí cuando... Marmota. ¿Cómo puede ser que lo que más les importe a los fabricantes de vacunas sea lucrarse en lugar de ayudar a que el mundo se cure? Si recuerdan el vídeo que sacamos sobre Pfizer a comienzos de esta semana, se hablaron de muchas cosas, y una de ellas es precisamente sobre que a esta compañía eso del COVID le había venido de perlas. Oh, Dios mío, es perfecto. ¿No es el mejor modelo jamás concebido? ¿El controlar el virus antes de que aparezca? Sí, sí funciona. ¿A qué te refieres? Porque a veces hay mutaciones que aparecen y para las que no estamos preparados, como la Delta y la Omicron y demás, así que... ¿Quién sabe? Quiero decir, de cualquier forma va a ser la gallina de los huevos de oro. La COVID será nuestra gallina de los huevos de oro durante un tiempo, obviamente. Seguro que aún así esto no tiene nada que ver con Johnson & Johnson. Será Pfizer y punto. Bien, hablando de la COVID, muchos españoles están esperando al 7 de febrero como agua de mayo. Esa será la fecha en la que la mascarilla no será obligatoria en el transporte público. Sin embargo, los americanos tienen otra fecha en sus mentes, el 11 de mayo. Ese será el día en el que la situación COVID en Estados Unidos dejará de ser una emergencia. Así lo confirmaba la Casa Blanca. La emergencia nacional de la COVID-19 y la emergencia de salud pública fueron declaradas por la administración Trump en 2020. Tendrían que acabar el 1 de marzo y el 11 de abril respectivamente. En este momento, el plan de la administración es extender las declaraciones de emergencia hasta el 11 de mayo y que ambas expiren en esa fecha.
Sí, contra todo pronóstico, Joe Biden ha decidido poner una fecha límite para que Estados Unidos siga sumida en una situación de emergencia sanitaria. Pero claro, ese es el punto de vista del país. En la Organización Mundial de la Salud no comparten esa visión. Como sabéis, el comité de emergencia se reunió el viernes para considerar si ese era el caso. El comité ha aconsejado que, desde su punto de vista, la COVID-19 sigue siendo una emergencia de salud global. Y yo estoy de acuerdo. Para la Organización Mundial de la Salud, por tanto, ningún país debe olvidarse de que estamos en una situación de emergencia global, ni siquiera Estados Unidos. Bien, debe ser que Joe Biden estuvo escuchando el aviso de la organización, porque la siguiente vez que le preguntaron sobre el fin de la situación de emergencia, el presidente reculó. Tengo una pregunta sobre el fin de la emergencia de la COVID. Bien, ¿qué ha motivado que hayáis acabado con la emergencia? La emergencia de la COVID acabará cuando lo diga el Tribunal Supremo. Lo hemos extendido a mayo para que todo quede bien. Es la razón. A mí no me miréis, es el Tribunal Supremo. Yo no digo nada, que conste. Perdonadme la vida y dejadme respirar, tanto si es con mascarilla como sin ella. Lo que acabamos de ver es algo curioso, porque lo de que Biden diga que la pandemia se ha acabado y no sea así es, efectivamente, marmota. En septiembre de 2022, el presidente de los Estados Unidos fue entrevistado por la CNN y ni corto ni perezoso nos soltó esto. Señor presidente, es la primera feria del coche en Detroit en 3 años. Sí, ¿Se ha acabado la pandemia? la pandemia se ha acabado. Seguimos teniendo un problema con la COVID, seguimos teniendo que trabajar mucho. Pero la pandemia se ha acabado. Si te fijas, nadie lleva mascarilla, están todos en forma. Así que creo que está cambiando y creo que este es el ejemplo perfecto. ¿Y qué pasó después? Que Joe Biden tuvo que reconocer que no era así y tuvo que volver a construir un discurso de prevención, lo típico. Y es interesante porque ¿saben a quién le habría venido bien la prevención? A Joe Biden. Llevamos todo 2023 hablando de esto. Vale, no llevamos demasiado de año, pero aún así es notorio. El presidente de los Estados Unidos tiene una serie de documentos confidenciales en su poder. Documentos que se remontan a sus etapas como vicepresidente y senador de los Estados Unidos. Son ya 3 las sedes investigadas por el FBI. La última de ellas, la casa de la playa de Joe. Una casa en la que, según varias informaciones, el FBI no habría encontrado documentos clasificados tras dicho registro. El FBI habría entrado en la residencia, buscado documentos y se habría marchado con las manos vacías. Lo cual, sí, lo han adivinado. Lo cual es curioso porque, marmota, no es la primera vez que nos dicen que el FBI ha terminado su investigación. Nos lo han dicho, y varias veces en un día además. La búsqueda se ha completado claramente. Han finalizado la búsqueda. La búsqueda ha finalizado. Biden confía en ello. Deberías asumir que se ha completado, sí. Después de que la búsqueda finalizara anoche. La búsqueda se completó anoche. ¿Y después qué es lo que ha ocurrido? Que los estadounidenses se iban a ir a dormir cuando... Vale, noticia de última hora. Según el New York Times, la Casa Blanca dice que los ayudantes de Biden han encontrado documentos clasificados adicionales en su hogar de Delaware esta semana, aumentando el recuento a 6 documentos descubiertos esta semana. La revelación llega cuando la Casa Blanca está rodeada por la controversia con respecto a las 2 tandas de documentos clasificados encontrados en el hogar de Delaware de Biden y un centro de trabajo en el que tenía un laboratorio de ideas. Esos documentos han provocado que Merrick Garland nombre a un fiscal especial que lleve a cabo la investigación y trato de estos documentos. Así que no les sorprenda si mañana nos levantamos y vemos que efectivamente había más documentos confidenciales en este asunto. Es cierto que no lo sabemos a ciencia cierta. No es que los implicados se estén involucrando demasiado. Por ejemplo, estaría bien que Joe Biden nos contara qué es lo que piensa sobre todo este asunto de los documentos, o si quedan más en su poder, pero ¿qué es lo que hace él? Mr. President, we're going to invite the press to leave and then we're going to move on to the agenda. Silencio absoluto. Y claro, ya han visto que no hay imagen a mi alrededor, salvo la de mi amiguito, lo que significa, sí, que esto ya había pasado. Algo que parece increíble, porque Joe Biden nos retó. Quiero que quede en constancia que no sé qué preguntas no he contestado. Que lo preparen después. Muchas gracias. Y nosotros, por supuesto, respondimos al reto. Venga, vamos a empezar con el Día de la Marmota. Primer día. Señor, ¿qué opina sobre el hecho de que han hallado documentos confidenciales en su oficina? Agradecemos a los medios su... Segundo día, y con un toque canadiense, por favor.
Señor presidente, ¿gestionó erróneamente documentos clasificados? Venga, ya por el último número hasta el que sabe contar Pitbull. Tercer día, y que sea rapidito. ¿Le han informado sobre los nuevos documentos? No sé, ¿está bien el recuento o seguimos? No, tranquilos, es broma, no vamos a estar todo el programa como Biden y como mi amiguito de aquí, en silencio. Además, no todos los implicados en este caso son así. El portavoz de Joe Biden en este caso ha hablado, eso sí, con ciertas reticencias. ¿Puedes indicarnos de cuántos documentos clasificados hablamos en total en las 3 localizaciones? Claro, es una buena pregunta, y de hecho la respuesta es un poco complicada, por lo que digo sobre la integridad de la investigación del Departamento de Justicia. Este departamento va a estar mirando a todo este tipo de preguntas para poder finalizar su investigación, así que queremos ser muy cuidadosos. Debemos ser respetuosos para respetar la investigación y así no hablar demasiado sobre los contenidos, especialmente sobre aquello cuya respuesta no conocemos. Madre mía, es que menudas preguntas me haces. ¿Que si hay más documentos? Claro. ¿Y qué más? ¿No tenéis alguna pregunta más por allí? ¿Cuál es el número total de documentos que se han encontrado en las localizaciones? Es una buena pregunta. Creo que es una pregunta más apropiada para justicia. No quiero influir. No, sí, esa es buena también. ¿Qué tal si vais a preguntar a otros, a ver si ellos te contestan? No parece que el portavoz de Joe Biden vaya a hablar mucho más que el presidente de los Estados Unidos. Tras un par de preguntitas, el hombre en cuestión ha llegado a una inequívoca conclusión. Mejor que conteste otro. Y si hay alguien que es experta en ello, es Karine Jean-Pierre. La secretaria de prensa de la Casa Blanca parece que trabaja en correos. No para demandar a los periodistas, que sea el Departamento de Justicia, que sea los comités adecuados o la última de todas, al Consejo de la Casa Blanca. ¿Alguien en la Casa Blanca ha dicho a Archivos Nacionales que no haga una rueda de prensa sobre el descubrimiento de los documentos? Te remito al Consejo de la Casa Blanca, que está a cargo del proceso, así te remito a esto. Y con respecto a que haya un fiscal especial... Creo que como esto se refiere al Departamento de Justicia, la cuestión del fiscal especial, te remito a ellos. Toma ya, un 2 por 1. Pero ay si piensan que esta es la única vez en la que Karine ha delegado. No sé, colega, ¿tú qué opinas? ¿Marmota? Pues eso, marmota. Esto decía Karine Jean-Pierre al ser preguntada por el portátil de Hunter Biden. Los últimos archivos de Twitter han mostrado que la comunidad de inteligencia estaba activamente involucrada en desacreditar la historia del portátil de Hunter Biden. ¿Le molesta al presidente que una agencia como el FBI estuviera involucrada en suprimir una noticia de verdad? De nuevo te voy a remitir al FBI, no voy a comentar nada sobre esto. Y esto argumentaba cuando comenzó el escándalo de los documentos confidenciales de Joe Biden. Quería preguntarte si tenías alguna información sobre qué hacían los abogados en la Universidad de Pensilvania. ¿Buscaban algo en específico? ¿Hacían algo en concreto como para encontrarse esto? Si fuera una inspección rutinaria, no tiene mucho sentido que los abogados estuvieran... Tendré que remitirte a lo que la información que el Consejo de la Casa Blanca ha dado, así que te remito a eso. Y así podríamos pasarnos años. Y la culpa es nuestra, porque Karine ya nos lo había dejado claro. Chicos, me lo podéis preguntar 100 veces, 200 si queréis, voy a seguir diciendo lo mismo. He oído vuestra pregunta, se ha preguntado, se ha respondido y anotado, así que vamos a tratar de pasar página y eso vamos a hacer. Es decir, esto es el Día de la Marmota. Y hablando de volver, volveremos mañana con un nuevo programa en 2 continentes en el que hablaremos sobre todo esto, incluso aunque se repita. Nos vemos no mañana, muy pronto. Hasta entonces.